Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Después de todo o DDT. Bien, el último fin de semana, la jefa de Estado, o como quieran llamarla, Dina Boluarte, ha vuelto a salir a atacar y tratar de denigrar a sus críticos. Basta de palabras discrepantes, ha dicho. Tal cual, ¿ah? Basta de palabras discrepantes, revelando lo que ya hasta este momento, hasta este segundo, es un sistemático comportamiento autoritario, comparable con Ortega, Maduro y cualquiera de esa calaña o de ese club. Y por supuesto, los críticos pertenecen a la mala prensa, que además estarían pretendiendo dar un golpe de Estado blanco, blanco, ¿no? No verde, no rojo, no azul, blanco. ¿Sabe Dios qué significa eso, además? Y todo esto porque la prensa independiente, no la prensa yayera, no la prensa guaripolera, no la prensa hueleguizos y huelepedos, ¿no? En plan Willax, en plan Expreso, La Razón, entre los que más destacan, que ha venido criticando, no esta última prensa, la prensa independiente, ha venido criticando con fundamento, con razón, al impresentable e inefable ministro del Interior, Santibáñez. Lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte, de manera pública, burda, además, sin mostrar ningún sustento, ni fundamento, ni evidencia de nada, ha lanzado un nuevo ataque contra la fiscalía, a la que ha calificado de golpista. Se ha ido contra los fiscales del equipo especial Lavajato como para contentar a su platea en el Congreso de la República, contra la fiscal Marita Barreto, la ex titular de EFICOP, y contra, esto ya es lo más alucinante, el periodista Gustavo Gorriti, preguntándose por qué no le allanan la casa a Gustavo Gorriti. ¿A santo de qué? No lo dice. Simplemente repite lo que los enemigos de la democracia y el Estado de Derecho, que tienen sus medios, pues, ¿no? Expreso, por ejemplo, uno de ellos. Willax, otro de ellos. Han osado, pues, poner en la mira al ministro intocable Juan José Santibáñez, cuyo domicilio, por cierto, fue allanado por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presunto delito de abuso de autoridad. Ahora, esto que estamos viviendo ya es una suerte, pues, digamos, de casi colofón de algo que ha venido siendo un modus operandi sostenido en el tiempo desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y este ecosistema de medios y algunos periodistas, o que se hacen llamar así, alias periodistas, que están socavando y erosionando el poco Estado de Derecho que todavía existe en el Perú. Y esto es alentado, por cierto, por la coalición cleptocrática que habita en esa cosa que ahora se llama Congreso de la República y que en el cual
cuatro familias detentan el poder: los Fujimori, los Acuña, los Cerrón y los Luna. Es increíble, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estos ataques contra periodistas, en este caso con nombre propio, Gustavo Gorriti, son ataques contra la libertad de prensa, son ataques contra el Estado de Derecho, son ataques contra la libertad, contra la democracia. Y la cosa viene ya en forma de escalada. O sea, que conste, avisados estamos. Esto es una escalada y no parece tener asomo de detenerse o de tomarse un respiro. Al contrario, vienen con todo. Estamos ante un régimen sostenido por un poder legislativo cuyo poder lo detentan, ya dije, cuatro familias: los Fujimori, los Acuña, los Cerrón y los Luna. Cada vez con un talante más desfachadamente autoritario y autocrático, cuando son en realidad una panda de aventureros de la peor calaña y de la más baja estofa, que se hacen llamar congresistas. Un editorial súper bien puesto por Gustavo Gorriti respondiendo en One a este gesto matonesco por parte de la presidenta, dice: las mentiras y las distorsiones groseras revientan en la cara y luego no hay cirujano plástico que arregle el rostro de la ruina moral, porque así va a ser. Bueno, quería hacer este breve comentario antes de presentar una entrevista que creo que vale la pena, porque de alguna manera esta historia que ocurre en España muestra la realidad de los abusos al interior de la Iglesia Católica a nivel global. Vamos, Pato, con la entrevista. Vamos a conversar en esta ocasión con Juan Cuatrecasas Azúa, él es español, sobre lo que se conoce en España como el caso Gastelueta, uno de los casos más emblemáticos en materia de abusos sexuales a menores perpetrados por religiosos de la Iglesia Católica. El caso Gastelueta es particularmente importante porque atañe, implica al Opus Dei, una organización muy poderosa en España y a nivel internacional, y que tanto Paolo Ugaz como yo conocimos porque apareció cuando nosotros comenzamos la investigación sobre el caso Sodalicio allá hacia fines del año 2010, y desde entonces hemos seguido un poco a la distancia el caso Gastelueta, que ha llegado a una suerte de desenlace, pero quiero presentarles a Juan Cuatrecasas Azúa, padre de Juan Cuatrecasas Cuevas, eh, que, si quieren más información, en mi canal antiguo de YouTube, Rajes del Oficio, hay una entrevista muy larga con él sobre este tema. Lo pueden ver en el documental Examen de Conciencia de Netflix, donde él es uno de los personajes protagónicos de la historia, y hoy ha tenido la generosidad y disponibilidad de conversar con nosotros para ponernos al día sobre este asunto. Juan, bienvenido al programa. Gracias por la Bien, entrevista. bien hallado, gracias, Pedro. Juan, cuéntanos,
tratando de hacer una suerte de resumen o de línea del tiempo sobre el caso Gastelueta. Bueno, así es. Sabes tú que es una historia muy Muy larga en el larga, yo lo tiempo, sé. pero esto comienza en los cursos 2008, 2009, 2009, 2010, cuando mi hijo sufre abusos sexuales por parte de un numerario del Opus, preceptor, profesor de religión en el Colegio Gaztelueta de Lejona, Vizcaya, ¿Qué es un y preceptor, perdón? es su preceptor, él es numerario del Opus Dei. El preceptor es una suerte de tutor, Sí, de mentor. básicamente en otros colegios existe la figura del tutor. Aquí existía preceptor y tutor. El preceptor es, digamos, un enlace, según cuentan ellos, entre la familia y el centro o la obra o el Opus Dei. Eh, bien, en esos cursos mi hijo es sometido a todo tipo de vejaciones por parte de este individuo y a su vez este individuo hace que el resto de compañeros le sometan a acoso escolar. ¿Mm? Esa es una maniobra muy propia de este tipo de depredadores sexuales en cualquier ámbito. Lo que intentan hacer es aislar a la víctima del entorno para proceder luego a cometer contra él. Y es lo que hizo este señor. Bueno, Que se dicho, apellida Martínez Sanz. sí, José María Martínez Sanz, correcto. Bueno, mi hijo lo cuenta básicamente en mayo de 2011, estando ya en otro centro escolar, se lo cuenta a mi mujer y me lo cuenta primero a mi mujer y después a mí. ¿Mm? Él nos cuenta que ha sido víctima de acoso escolar y de abusos sexuales. Todo más o menos en un plazo de 24 horas, por no Mm. decir menos horas, porque ya no me acuerdo, pero lo contó seguido. Eh, Nuestro hijo, bueno, pues antes de contarlo, cambia totalmente su forma de ser. Es decir, mi hijo era un niño feliz, Mm. estaba muy bien relacionado socialmente, tanto en el colegio, tenía amigos, jugaba en el equipo de fútbol, sacaba buenas notas. Y de la noche a la mañana él muestra un rechazo a ir al centro, muestra también un rechazo a salir de casa prácticamente. Y ante nuestra extrañeza, porque claro, tú como padre en un principio no eres consciente de que pueda pasar todo esto. Te das cuenta cuando empieza a aflorar Ujú. toda la porquería de la alcantarilla. Y bueno, nuestra reacción primero fue ir al colegio, con lo cual creo que se demuestra que nosotros no teníamos ninguna animadversión o, digamos, algún tipo de criterio de atacar al Opus Dei. O sea, porque se ha llegado a decir que nosotros esto lo hicimos por atacar al Opus Dei. Al contrario, podíamos haber ido a la comisaría de policía, podíamos haber ido a un juzgado. Fuimos al colegio para explicar al entonces subdirector Imanol Goyarrola, porque el director no quiso recibirnos y tardaron además un tiempo en recibirnos. Bueno, lo que contaba, lo que estaba contando Juan. Ante nuestra sorpresa, Imanol Goyarrola, que luego fue director en el proceso, pero antes fue subdirector del centro, conocía a Juan, había sido preceptor de Juan, y ante nuestra sorpresa, digo, no le extrañó. Es decir, en las cuatro paredes donde mantuvimos la reunión, que fue en el chalet, famoso legendario chalet del Colegio de Aztelueta, eh, pues se llevó las manos a la cabeza, se puso rojo y empezó a decir, pobre Juan, esto hay que investigarlo y si esto es verdad, habrá que hacer algo. Y le dijimos, bueno, efectivamente, que Mm. habrá que hacer algo. Nos pidió un plazo de tiempo más o menos breve para investigarlo. Yo sí que le pedí que no pusiera el nombre de Juan en boca de todo el mundo, es decir, que lo hiciera con tiento y con cierta prudencia, que no es que lo dijera yo, lo decían los por aquel entonces pobres protocolos de actuación del gobierno vasco. El nombre de la víctima tiene que estar siempre a resguardo y que por supuesto yo no quería ni ver a la persona a la que acusaba a mi hijo, pero ni a 10 centímetros. Le dije, yo soy una persona muy pacífica, de hecho he venido aquí a pedir explicaciones, pero siendo pacífico es mi hijo y no respondo de lo que puedo hacer si me ponen delante a este tío. Obvio.
Bueno, ellos iniciaron lo que ellos llamaron investigación, que fue un paripé, una pamema, intentando que pasara el tiempo. Y en un momento dado me llama primero a mí, Imanol Goyarrola, y después a mi mujer, porque yo además quise que yo estaba en el trabajo, mi mujer estaba en casa y por no, le dije, bueno, yo te atiendo, pero después quiero que hables también con mi mujer para que ella también escuche lo que tengas que decir. Y así lo hizo. Entonces, en esa conversación nos dijo que el profesor había reconocido, dando algún brochazo de exceso de imaginación por su parte, los hechos tal como los contaba Juan. Bueno, por poner un ejemplo, cuando mi hijo decía que cerraba las persianas y que corría las cortinas, pues dijo que sí, pero que era porque entraban rayos del sol y que no quería que se le moleste. Ya. Cuando mi hijo decía que le enseñaba fotos de mujeres ligeras de ropa sentado en sus rodillas, decía que eso era falso, que lo que le enseñaba eran fotos de la actriz de Harry Potter, Emma Watson, para enseñarle el desarrollo sexual de una mujer. Cosa más ridícula Sí. y absurda. Nadie, ningún profesor lleva a su alumno a un despacho, lo sienta en sus rodillas dentro de un ordenador y le enseña fotos de una actriz para enseñarle presuntamente el desarrollo sexual de una mujer. Por eso digo, son brochazos Mm. que él quiso salirse, pero yo creo que metió incluso más la pata de la que ya le había metido. Y entonces Imanol Goyarrola nos dice que, bueno, poco más o menos que crea Juan. ¿Mm? eh, no dice que no le crea, porque claro, es que le resulta ridículo lo que está diciendo el profesor, y entonces nos citan una reunión en el colegio con el director y con él, los dos, con mi mujer y conmigo. Vamos a esa reunión y bueno, más de lo mismo. Entre otras cosas, nos reconocen que, que se lo creen, lo que cuenta Juan, y le decimos que a ver qué van a hacer. Y ante nuestra sorpresa, una vez más, nos dice el director, Iñaki Cires, que le van a mandar a Inglaterra, en un primer momento nos dijeron Inglaterra, para que estudiara inglés. Y le dijimos, ya. Y, y nos dice, no, bueno, le pondremos en manos de un sacerdote. Y dices, bueno, dijo mi mujer, pues me parece bien, pero ¿qué más vais a hacer? Pues no sé qué más queréis que hagamos. Y dijo mi mujer, hombre, pues hay psiquiatras, entre otras cosas, tenéis que denunciarlo como Claro. colegio de oficio lo que está pasando, y ya ellos pues nos dieron largas y llegó a decir incluso que mi mujer casi le arranca el cuello, que llegó a decir que no le dijésemos a nuestro hijo que el profesor se iba por su culpa. Ante lo cual mi mujer le dijo, ¿cómo que por su culpa? Bueno, no, es que me he explicado mal, quería, bueno, un auténtico comportamiento negligente, ridículo, rastrero, que lo único que pretendía es que esto no saliera a la luz. Bueno, nosotros fuimos a, como ya pasaba el tiempo y veíamos que no hacían nada, decidimos ir a inspección del gobierno vasco. Allí nos recibieron primero una tarde una inspectora suplente porque no estaba el titular y después el titular, Imanol Tazón. Imanol Tazón, que luego cambió, en un principio nos atendió bien, nos dijo que iba a tomar testimonio tanto de la víctima como de nuestra, como del colegio, que siguiéramos ¿Qué por ahí. funciones tenía esta institución, La Juan? inspección es un poco un ente que depende de la Consejería de Educación, en este caso, ¿Ya? pero ya en España la competencia de educación está distribuida por comunidades Ujú. y que se, vamos, se encarga de recoger denuncias y Ya. llevar un control de que los centros funcionan correctamente acorde a la legislación. En casos de denuncias de acoso, de abuso, pues digamos que son un poco los que toman la declaración. Ellos no denuncian de oficio, ellos necesitan la denuncia de la familia De o del acuerdo. alumno para actuar, ¿no? Entonces, bueno, si hay un procedimiento, se abre un expediente, se cita al director del colegio, al subdirector, incluso el director creo que en un principio hace amago de no ir, pero al final, porque es un colegio concertado y en el País Vasco, hasta donde yo sé,
los colegios públicos tienen plena responsabilidad sobre la autoridad de esta inspección, pero hasta hace poco, tanto colegios privados como concertados, ¿Y un colegio concertado qué cosa es? es un colegio que recibe subvenciones por parte del Estado, en este caso Ya. del gobierno vasco. Gaztelueta no existiría, o bueno, si existiría, desde luego sería muchísimo más caro, como todos los colegios privados, que no reciben un duro. eh, y bueno, recibe el Opus Dei en el País Vasco, yo no me acuerdo cuánto me llegaron a decir, pero entre todos los colegios que hay, creo que recibe en torno a los 10 millones de euros O sea, es un al año. colegio subsidiado por el Estado, pero gestionado por el Opus Dei. Eso Ya. es, sí, porque Gaztelueta no es un colegio de fomento, es un colegio puro y duro del Opus Dei. Es decir, sabes que hay colegios de fomento, en el País Vasco pues está Munave, está Ayalde. No, digamos que en España creo que hay dos o tres colegios que son, aunque reciban dinero del Estado, son puros y duros del Opus Dei. Uno es Gaztelueta, que encima fue, creo, el primer colegio de España fundado por Escrivá de Balaguer. Luego no sé si en Madrid está Retamar y no sé si hay algún otro en Sevilla o en Barcelona. Pero son tres. El resto son todos Ok. fomento. También lo de fomento es una forma que tiene el Opus de enmascarar su presencia en la educación. Eh, porque también tiene una clara vinculación con el Opus, obviamente, aunque ellos siempre lo llevan a vía muerta, ¿no? Bueno, como iba diciendo, a nosotros en inspección llega un momento que después de tomar la declaración, y Manuel Tazón nos dice también que sí crea Juan y que desde luego no crea el colegio, que sigamos. Y el siguiente capítulo, que además lo hacemos porque él nos lo indica, es ir a Fiscalía de Menores. Fiscalía de Menores, bueno, nos recibe la fiscal, en aquella época, Eva Laura, no me acuerdo el apellido, ¿En qué y año es? pues a ver, será hacia el 2013 nos vinimos a vivir a Aro, antes de venir a vivir a Aro, o sea, 2012, Ok. más o menos, ¿eh? No te sé decir con Ya, pero claridad, más o menos. más o menos 2012, finales del 11, 2012. Puede ser 2012, yo creo. Entonces, bueno, ahí le toman declaración a Juan, que por cierto es uno de los momentos que más hecho polvo está. Le tenemos Mm. que llevar, después de prestar declaración, casi a hombros a casa, entre su madre y yo. Bueno, parece que todo va por buen camino. De hecho, nos dicen que como Juan también había recibido mensajes por las redes sociales en un tono amenazante por parte de algunos compañeros o de incluso anónimos, se pueden sacar. Nos lo dice porque habla con el jefe de delitos informáticos de la Archaña y le dice que esos, aunque se borren, queda rastro durante 30 años. Nosotros ahí nos personamos con abogados, con una abogada y un abogado del mismo bufete. Y bueno, pues cuando parece que todo va por buen camino, de hecho se toma también declaración a chavales de su clase. Nosotros en ese momento no fuimos a denunciar al adulto, porque también seguimos las indicaciones tanto de Imanol Tazón como de nuestros abogados, que nos dijeron que esperásemos a ver qué decían los chavales, para los chicos, para ver si recabábamos más información sobre el abuso del adulto, Ujú. como una estrategia. Y bueno, seguimos y bueno, aquello se convierte en un paripé, porque primero nos dicen que no van a sacar los mensajes nuestros abogados, porque si hubiese sido un tema de yihadismo islámico, tal cual nos lo dicen, lo hubiesen sacado, pero al ser un tema de acoso y abuso a un menor, pues que no le dan tanta importancia. Wow. Eh, Posteriormente, se supone cuando tú vas a fiscalía, uno de los servicios que tiene Fiscalía, precisamente para ahondar en el tema, es la actuación de un psicólogo, digamos, de la institución, de la Fiscalía. El psicólogo de la Fiscalía en ese momento, que creo que al principio fue psicóloga, atiende a Juan un día a 10 minutos, sale corriendo porque dice que tiene que atender otro tema y que ya nos citará. Se nos cita mal,
se nos cita una fecha y luego resulta que era otra, y cuando va Juan por segunda vez, pues ni declara porque no era la fecha. Ya a nosotros se nos manda una fecha y era otra. Y finalmente todo esto termina Y eso es en que, incompetencia, lo interpretas, digamos, ya, sí, sí, la Fiscalía de incompetencia. Penales del País Vasco actuó, en mi opinión, de una forma totalmente absurda y negligente, igual que el colegio. Ante mi sorpresa, nos dice el psicólogo que quiere que Juan perdone a dos niños que fueron los únicos condenados, porque son menores, por amenazas. No por tema de acoso, sino que uno nos amenazó a Juan y a mí por teléfono, y el otro, bueno, mandó una serie de mensajes irreproducibles amenazando a Juan y a su madre. ¿Mm? Entonces esto sí, lo tienen en cuenta. Hay una condena que consiste, poco más o menos, que en servicios, escribir una redacción, bueno, este tipo de cosas livianas. Y el psicólogo pretende que, sin haberle pedido perdón a estos dos chavales, Juan perdone. Y yo le digo, perdone, pero es que yo no le voy a decir nada a mi hijo, hable usted con él, para no interferir. Le digo, pero desde luego es la primera vez que veo que alguien pretende que se le perdone sin pedir perdón. Con lo cual me consta que mi hijo no es tonto y va a decir que tururú. Y efectivamente, mi hijo dijo que él no, si no le pedían perdón, que él no iba a perdonar, obviamente. Entonces, bueno, todo termina ahí. Entonces es cuando el fiscal de la Audiencia Provincial bueno, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, decide abrir de oficio, porque esto sale en un medio, no porque nosotros fuésemos al medio, sino porque se filtró de alguna forma y el medio se puso en contacto con nosotros, que fue El Mundo del País Vasco. Y yo voy a una reunión al Mundo del País Vasco con toda la documentación que yo tenía en ese momento y bueno, lo publican. Y una vez que lo han publicado es cuando se ponen en contacto con nosotros de ese medio. ¿Mm? Perdón, no, me he explicado mal. Cuando se publica es cuando Juan Calparsoro, fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, decide abrir de oficio el caso. Ok. Se pone en contacto con nosotros, de hecho también vamos otra vez a declarar. Te estoy diciendo todo esto para que veas todas las veces que Mm. Juan se ha tenido que revictimizar. O sea, esto No, no es el maltrato ha sido sistemático. sistemático. Eh, bueno, van incluso mis suegros en una tal, va el profesor y va también el director del centro, que por aquel entonces ya era Imanol Goyarrola. Y el Calparsor, una vez que ha terminado, bueno, estos testimonios, que es cuando a mí me acusan de tener un blog de pornografía en Internet, que me llama una parte Calparsoro un poco apurado y se va a mi suegro, a mi mujer, Juan, ¿te puedes quedar un momento? Digo, sí. Y me dice, tú ya sabes qué están diciendo de ti, ¿no? Digo, no. Me dice, pues que tienes un blog de pornografía en Internet. Y le digo, ¿y tú lo has visto? Y me dice, sí. Y que no me parece un blog de pornografía, pero yo te lo digo para que lo sepas. Bueno, entonces sí, nos dice Locura. que él crea a Juan, que no tiene ninguna duda que lo que dice Juan es cierta, que no cree al profesor, pero ante nuestra sorpresa, al de poco tiempo, un par de meses, decide archivar el caso de forma provisional, porque el colegio han dicho que archivó el caso, no, lo archivó de forma provisional porque según él no había pruebas suficientes. Bueno, yo hablo con él y me dice, mira Juan, es que estos temas tenemos que tener alguna prueba, más allá de, aunque es duro, yo esto también ha ido evolucionando, pero en aquel momento eran pruebas, y claro, las pruebas que puede haber en un caso de abusos sexuales contra un menor, No pues no existen, existe. no Claro. existen. Por eso hoy mismo, esta mañana, hablando con una persona, me ha comentado que hace un tiempo el Papa, en uno de estos viajes que hace en avión, pidió perdón porque al hablar de temas de pederastia eclesiástica, había citado que no había pruebas. Y pidió perdón porque en derecho canónico no son necesarias pruebas, son los indicios, cosa que no ocurre en el orden civil. En el orden penal civil
al menos en España, hacen falta pruebas. Pero en el orden canónico no hacen falta pruebas, son indicios. Con indicios es suficiente. Bien. Eh, hecho bueno, el blog mío sí es un blog que todavía está, yo ni lo he borrado, ellos lo llevaron hasta un notario cuando fuimos a juicio para levantar acta. No sé si tenían miedo a que yo me avergonzara de algo y lo borrara. Ahí está. No lo he vuelto a publicar nada porque no he podido, no he tenido tiempo, pero es un blog de fotos y de críticas de cine. Lo puede ver todo el mundo, se llama Los ladrones de palomitas y bueno, me recuerda un poco a la película esta, no sé si habéis visto el Cinema Paradiso, Sí, claro, claro, claro. una gran película. Bueno, pues yo me Peliculón. siento muy identificado con el protagonista en las escenas finales, cuando está en el cine y llora, y Mm. porque dije, o sea, para Lopus un pecho de una mujer es pecado. No, yo por eso cuando dicen que van a los museos se tapan la vista y bueno, eso es gente que lleva el pecado en el cerebro Mm. y hasta una teta, o hablando claro, lo que sea, ya no digo dos personas en una película porno, es que ni tan siquiera hablo de eso, hablo de un cuerpo femenino desnudo o un cuerpo masculino desnudo, le supone pecar. Para mí me han educado de otra forma. Creo que el arte, precisamente, ya sea la literatura, el cine, lo que sea, tiene un componente muchas veces de erotismo que no solamente es respetable, es que sea hasta saludable. Ahora, el que le considere que eso es un pecado, pues tiene un problema. Ellos tienen bastantes. Bueno, dicho lo cual, cuando ya termina el tema de Fiscalía de Menores, levanta el tema Juan Calparsoro, pues en un momento dado ya decidimos, bueno, decide Juan, porque al final nosotros hemos sido el bastón de Juan, Mm. pero a partir de cierta edad el que decidía todo en consonancia con el criterio de su facultativo siempre ha sido Juan. Nosotros lo hemos podido apoyar, le hemos podido asesorar, le hemos podido ayudar, pero su decisión siempre la hemos respetado. Digo esto porque también algunos dicen por ahí que nosotros hemos inducido a nuestro hijo, dijeron de mi mujer, que mi mujer había inducido al relato al niño, que hasta el psiquiatra también había inducido al relato al niño, bueno, una serie de esperpentos que incluso no respetaron ni a un muerto, porque mi mujer y yo, aunque sea un cuñado mío y para ella su hermano, tuvo la desgracia de perder a un hermano y a un primo en un accidente de tráfico provocado por otra persona, no por ellos. Les cayó un coche encima y los aplastó. Te estoy hablando de antes de lo de Juan. Ujú. Entonces el abogado de la otra parte llegó a decir en la autoinstrucción, la declaración de mi mujer, a preguntarle a ver si ella había tenido la desgracia de perder a un hermano en un accidente de tráfico. Claro, nos quedamos en un principio como, ¿y qué tendrá que ver esto? Bueno, lo Claro. que pretendía decir es que mi mujer había inducido al relato al niño, que lo dijo, y que lo que tenía mi mujer sobre nuestro hijo era un exceso de proteccionismo motivado por el accidente de su hermano. O sea, fíjate hasta dónde son capaces de llegar. ¿No? Son de una, con tal de salvar su culo, hablando claro y mal, son Sí. capaces de cualquier estratagema de lo más ordinaria, cutre, lamentable, vergonzosa, incendiaria, no tienen ni un ápice de piedad ni de misericordia. Yo creo que los principios cristianos católicos les importan más bien poco, lo único que les importa es el dinero, el dinero. El Opus no tiene nada de cristiano. O sea, yo no diría esto, por ejemplo, de los jesuitas. Los jesuitas tienen históricamente grandes Sí. críticas, han sido expulsados, tal, pero yo me he educado en colegios jesuitas y bueno, tampoco he visto cosas, digamos, extravagantes ni como en el Opus. Yo el Opus no lo conocía hasta que fueron mis hijos al colegio. Mm. Y desde luego, en comparación con la educación que te puede dar un colegio de jesuitas, o que es lo que conozco, por eso hablo de los jesuitas, me daría igual hablar de los maristas, salesianos, no sé. Sé que hay órdenes que aún no han reaccionado o que están reaccionando muy mal y otras que han reaccionado. Por ejemplo, en España diré que los claretianos,
no se han portado del todo mal con sus víctimas. Eh, bueno, entonces hay una autodestrucción. En esta autodestrucción que se ha juzgado de Guecho, tras estar Juan declarando 2 horas y pico y el profesor decir que él no iba a declarar, que se acogía a su derecho constitucional de no declarar, y estar 5 minutos. Por eso cuando ahora dice que él no se ha podido defender, ha tenido opción de defenderse en cada institución en donde ha estado declarando. Cuando no se ha defendido es porque no le ha dado la gana. Y aunque hay un principio constitucional que dice que los acusados tienen derecho a no declarar, habitualmente en el orden jurídico sabemos que cuando alguien no declara es porque tiene algo que esconder. Mm. Porque si yo no tengo nada que esconder y me acusan de algo, declaro, vamos, en poema, en poesía, si hace falta. Das la cara, obviamente. Claro, entonces toda esta gente que Afrontas. acoge es por una estrategia jurídica de los abogados que le dicen que no hable para no meter la pata, esperando a ver de qué te acusan y cómo te acusan. Y esto lo sabe hasta un chaval de primero de derecho. Pero bueno, este señor nunca se ha defendido. Siempre ha dicho que él es inocente, que él es inocente y que él es inocente. Pero hasta ahí. Y que encima nos dijo en esa declaración en el juzgado de instrucción que la culpa era mía y de mi mujer porque sobreprotegíamos a nuestro hijo. ¿Qué tendrá que ver eso? Aunque fuese verdad, con que él haya abusado de él. O sea, es que por eso es bastante torpe, es un hombre muy torpe. Y está asesorado por gente torpe que hacen gala de mucha espiritualidad, pero que de temas jurídicos creo que saben más bien poco. Ahora, este proceso continúa en el tiempo e incluso se judicializa Sí, y le cae una condena en firme por sí, 11 años. La justicia correcto. civil, la justicia penal lo Sí, condena a 11 años. 11 años, Pero correcto. luego ocurre una cosa así, Sí, y luego por no voy arte a de decir magia. milagrosa, pero muy No, extraña, yo muy lo he rara. dicho y no y lo puedo decir de muchas maneras. Mm, Porque si Le hay algo que reducen la tengo que... pena a 2 años. Este señor no voy a decir nombres, de hecho yo con eso fui muy escrupuloso hasta que me enteré que estaba recibiendo ayudas, que estaba dopado, vamos a decirlo, que estaba recibiendo ayudas extra por detrás. Este señor es sobrino de un expresidente de una comunidad autónoma de España, de un ex vicepresidente del Senado y de un actualmente miembro del Consejo de Estado, perteneciente a un partido político de la derecha española. Digo esto no porque yo quiera decir nada que no deba, sino porque obviamente yo he consultado a jueces, a fiscales no, porque no conozco a nadie. He consultado a jueces, he consultado a abogados y nadie ha sabido explicarme el sentido de esa rebaja. Es decir, en el Supremo hay muy pocos antecedentes, máxime en un caso parecido a este o similar, en donde haya habido una rebaja de 9 años, que se dice pronto, 9 años, Mm. basándose además en temas como que mi hijo no contó todo desde el primer momento. Esto cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra que pregunte sabe que una víctima de violencia sexual, con independencia de su edad, no cuenta todo de una Obvio, vez. obvio. Lo va contando con un ritmo adecuado en función de sus circunstancias Según y su en propio ritmo, eso como es ocurre en todas las víctimas que son además todos son casos diferentes. correcto. Entonces, esto que cuentan, por ejemplo, ¿y por qué esa mujer acusa a Plácido Domingo y no lo hizo en su momento? Pues Mm. porque probablemente en su momento no pudo hacerlo. Así es, así es. Eh, Siempre hay el recelo de que las víctimas mienten, que las víctimas están ahí por sacar dinero, que las víctimas, cuanto más famoso sea el pederasta, más dinero quieren sacar. Y esto es mentira. Nadie se mete en una película así por dinero. Nadie. Y menos, nunca, pero menos cuando tienes una vida normal, convencional y te vas a complicar la vida para sacar cuánto dinero, además. Porque ¿cuántos son las indemnizaciones en España? Me imagino que en Perú parecido. Aquí indemnizaciones Además, en el gordas, caso de ustedes, el proceso es un proceso penal. O sea, lo que sí, están pidiendo es cárcel, no están pidiendo correcto. plata.
¿no? No, correcto, correcto. Nosotros a día de hoy, te lo digo tal cual, a día de hoy aún, estamos hablando desde mayo de 2011 que mi hijo lo contó, antes le pasó, eh, a día de hoy no hemos sacado ni un duro de indemnización de ningún lado. Nadie nos ha pagado un solo euro, ni el Opus, ni el colegio, ni el profesor, ni la iglesia, ni el Estado, nadie. Todos los gastos que ha tenido mi hijo, facultativos, médicos, jurídicos, todos los hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo y en muchos momentos Me imagino, con ayuda. me imagino. Eh, y digo con ayuda porque mis padres ya no vivían, mis suegros sí, y mi suegro acaba de fallecer ahora en agosto de 2023 y él fue una persona que nos ayudó, ¿no? Nos ayudó y ya que no está, pues también lo quiero decir, en parte como homenaje a su memoria. Eh, También, bueno, el juicio duró pues prácticamente una semana, un poco menos de una semana, 5 días. Fue un juicio muy duro para Juan. Todavía hay un tema que está pendiente de cómo se debe tratar a las víctimas en los procesos judiciales. No se permitió que, que mi hijo diera su testimonio lejos del que había cometido el delito, solamente estuvo separado por un biombo. Eh, eh, Aparte de esto, bueno, no se permitió que hubiese un facultativo acompañándole mientras él prestaba declaración. Lo único que admitieron es que entrase por una puerta y saliese por otra para evitar a los medios. Y todavía a día de hoy me acuerdo que cuando terminó su testimonio, y nosotros estábamos en Aro ya, íbamos y veníamos a Bilbao todos los días. Al llegar a Aro nos asustamos mucho porque, De eh, Aro a Bilbao, solo por curiosidad, ¿qué distancia hay? pues como Ok. una hora de coche. ¿No? Cuando llegamos a Aro se empezó a quejar de dolor de la espalda, tuvo una micción orina de color prácticamente negro, muy oscuro, y entonces nos asustamos y fuimos a urgencias. Y en urgencias nos dijo el médico, me preguntó a ver si mi hijo había tenido alguna situación de estrés reciente. Y no le dije qué, pero le dije que sí. Me dijo, pues es que tiene la espalda contracturada de una forma bestial. Pero aparte de la espalda, la micción negra es porque le ha cogido también los riñones. Wow. Entonces, de eso tenemos un informe médico, le puso una inyección de buscapina y bueno, se le fue pasando. Entonces, esto es un símbolo de cómo lo pasan las víctimas de violencia sexual cuando encima se les maltrata en el juzgado. Además, Yo- durante años, o sea, esa sí, somatización debe haber total, sido terrible. total. Y Ahora, en bueno, paralelo, Juan, todo esto es lo que ocurre en el proceso judicial español. ¿Qué hace la iglesia? bueno, la iglesia, nosotros eh, acudimos al Papa presentándole una carta con documentación que consideramos que era relevante. Y el Papa nos contesta con un crisma escrito de puño y letra. Además tuvo una forma muy peculiar de entregársela porque fue a través de una parroquia de Logroño, metiéndome un papel por debajo de la puerta de un despacho que yo tenía. Al día siguiente fui, se me presentó un curita muy anciano, me preguntó a ver si yo estaba esperando una carta del Papa y le dije, pues hombre, pues, en parte sí. Me dice, pase, pase, me llevó a la sacristía, sacó una caja, de esa caja sacó otra caja y de la caja sacó un sobre y con la mano temblorosa me lo entregó y me dijo, es que creo que esta carta es del Papa. Y efectivamente en el remite venía la F, característica Ujú. del Papa Francisco. Yo salí, no quise abrirla ahí y cuando ya estaba lloviendo en la puerta, abrí la carta, empecé a leer y le llamé a mi mujer y bueno, en la situación que estábamos reconozco que se me saltaban las lágrimas, porque era como recibir un espaldarazo, que en aquel Sí. momento no habíamos recibido ninguno de nadie. Entonces, Esta es la carta que tu hijo Juan lee en el documental Amén. No.
que lee. Sí, puede ser, sí, sí. No sé si lee o en parte lee. Lee, dice que Hay una carta sí, sí, se la entrega. que Se la Juan, entrega. tu hijo, le Bueno, muestra la al Papa saca, Francisco, sí, acá sí, está lo que usted ha dicho, y hasta sí, este momento sí. no ha pasado nada, le dice, Nada, nada, no, no, en el no, o sea, documental amén, sí, de sí Jordi pasó, Évora. sí, sí pasó, que me llaman a mí estando en Bilbao un día, un tal Rafael Felipe, que luego me entero que es juez eclesiástico de Tortosa, creo recordar, y me dice que el Papa les ha dicho a él y a un tal Silverio Nieto, de cuya existencia yo no tenía idea hasta ese momento, que viniesen a estar con mi mujer, mi hijo y yo mismo para mostrarnos el afecto del Papa por cuanto el Papa no se podía desplazar. Y yo, pues, en un principio me lo creo, no me lo creo a pies juntillas, paso el filtro Mm. correspondiente y la persona encargada de darme el filtro, pues me dice que sí, que lo reciba. Entonces le recibimos en Logroño, viene este señor, Rafael Felipe, con un cura orondo y lirondo, sonrosadote, fuerte, que es Silverio Nieto. Y Silverio Nieto nos somete a mi hijo y a mí, porque a mi mujer, en clave misógina, casi ni la mira. Ya no digo, no le pregunta, es que yo creo que ni la milla. Y bueno, nos somete a mi Qué interno. cargo, qué función tenía Bueno, este pues señor, luego Silverio nos Nieto? enteramos que era el jefe de los servicios jurídicos civiles de la Conferencia Episcopal, un fontanero del Vaticano. ¿Ya? De hecho, hay un artículo de él escrito por Manuel Cerdán, periodista de investigación, que dice que es el confesor áulico de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Por lo tanto, la vinculación que tiene con el Opus es evidente. Es un personaje que ha salido en los papeles de la Kitchen, famoso caso de España. Fue, creo que, el que se encargó de plantar un cura falso en casa de Bárcenas. Wow. Un tío peligroso, o sea, peligroso. Estuvimos enfrente a ese mamut. Bueno, pues su misión no era ni entrevistarme a mí, porque yo siempre he dicho, no tengo nada que esconder. O sea, a mí hacerme meter la pata no van a conseguir porque yo estoy diciendo la verdad de unos hechos. Mm. Yo nunca he tenido miedo a meter la pata porque no podía meter la pata en ningún caso. Bueno, pues a mi hijo le hace dibujar un croquis del despacho donde ocurrieron los hechos. Mi hijo le dibuja el croquis y luego lo que hace este individuo es irse corriendo como alma que lleva el diablo al colegio Gaztelueta a cambiar, enmascarar, difuminar el decorado del delito para que la credibilidad de mi hijo cayese en picado. Siempre les ha preocupado mucho el tema de las llaves del despacho, que mi hijo decía que cerraba con llave, y se demostró que sí. No recuerdo muy bien, creo que era una llave de, no de llave, llave, sino de estas de tarjeta. ¿Ya? Creo recordar. También dicen que no hay persianas, que no hay cortinas, que por lo tanto es imposible que cerrara nada. En el juicio fue una de sus grandes bazas, que los jueces no se la creyeron. Y si quisieron mandar a través del juzgado una cámara para que firmase el despacho. De hecho, cuando sale la sentencia de 11 años de condena, lo primero que hace Manuel Goyarrola es llevar a la prensa al despacho después de estar en el salón de actos, para que los periodistas vieran que en ese despacho no podía haber ocurrido lo que contaba Juan, que los periodistas se llevaban las manos a la cabeza. Decían, ¿y por qué no va a poder ocurrir? O sea, que es que este despacho era como la Gran Vía de Bilbao a las 12 del mediodía. Mentira. O sea, todos los que hemos ido a colegio de curas sabemos que puede haber un cura que por su simpatía, su don de sociabilidad, pues su despacho lo tenga a determinadas horas más llenos de gente, de alumnos. Eso yo lo he vivido en el colegio jesuitas. Había un cura, Mendibelzúa, que llevaba el tema del fútbol y, bueno, no era la gran vía de Bilbao a las 12 de mediodía, pero bueno, su despacho era bastante frecuentado. Pero no es el caso, porque este señor, entre otras cosas, no tenía ningún don de sociabilidad. Muchos niños sabemos que le rehuían, porque era un personaje, no sé, no lo voy a calificar porque es que no sé ni cómo calificarlo, pero era un personaje cuanto menos siniestro.
tenía una actitud chulesca, mm, vamos, no era amigable. Ujú. Podía haber tener uno o dos personas que sí que estuviesen con él, sí, 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 ja, ja, pero no era del colegio ni con mucho de las personas más sociables. Entonces, bueno, ya digo, en el juicio sale cantidad de contradicciones por parte del colegio, entre ellas un famoso informe informático pericial que ante nuestra sorpresa no hizo ningún perito informático, lo hizo un profesor de matemáticas del centro, y, y en donde se les coló, para su desgracia, y gracias a la tenacidad de nuestros abogados, varias líneas en donde se demostraba que este profesor entraba en páginas en donde, por ejemplo, se hablaba de Emma Watson desnuda y violada. Quiero decir que esto salió del juicio y no supieron por dónde. Bueno, sí, dijeron el argumento absurdo de que el profesor, como Emma Watson, para él era poco más o menos que una heroína de cara a sus niños, pues que al ver que había sido desnuda y violada quiso entrar porque parece ser que para él una mujer violada es un descrédito. Esto lo llegó a decir el abogado del profesor, que tenía miedo que eso influyera negativamente en sus niños. O sea, dices, ¿qué culpa tendrá la pobre mujer violada? ¿No? Para influir, será el que la ha violado, no la pobre mujer violada. Bueno, todo esto en el juicio fue un total descrédito para el colegio. O sea, no tenían por dónde salir. Es que cualquier cosa que decían metían la pata. De hecho, Iñaki Cires llegó a reconocer que se habían hecho obras en el colegio. O sea, o sea, fue esperar. ¿No? Esto que dicen que espera sentado a que pase el cadáver de tu enemigo, pues Sí. en el juicio para nosotros fue algo así, porque una mentira compartida entre tanta gente, pues yo creo que cuando tú dices la verdad fluye. Cuando mientes y encima tienes que compartir esa mentira con una tropa de testigos, de no sé qué, de niños, tal, pues al final la liaron. La liaron constantemente en sus declaraciones. Y Sí. entonces esto terminó con esos 11 años de condena, que luego, como íbamos diciendo, pues bueno, se rebajaron en dos, yendo contra el Supremo, yendo contra su propia jurisprudencia, diciendo que incluso no había una relación de superioridad asimétrica, que esto sí lo pone la resolución del Vaticano entre el adulto y el menor, diciendo que mi hijo pues eso había engrosado, como dijo el fiscal de la Audiencia Provincial de Vizcaya, fiscal que por cierto estaba sometido jerárquicamente a la fiscal jefe, que es una señora que se llama Ana Barrilero, que yo por aquel entonces no sabía su vinculación. Sabía que había ido al colegio Gaztelueta a dar alguna charla a alumnos, tal, pero es que da la casualidad de que esta mujer, con el tiempo que lo ha intentado defender su actuación hasta después de jubilada en un medio de comunicación hablando del caso Gaztelueta, es cuñada de su marido, digamos, es hermano de una chica que falleció de cáncer, que era del Opus Dei, y que a día de hoy pues está pendiente de canonización. Wow. Entonces, esa señora lo que tenía que haber hecho, en vez de, una vez jubilada, salir a hablar del caso Gaztelueta, metiéndose porque el Papa quería reabrirlo y esto tal y cual, es haberse callado la boca, porque ha Claro, quedado como lo que inhibirse es por un conflicto de interés. una auténtica cretina perteneciente a la secta, que es el Opus Dei, y que lo que hizo, y lo digo porque lo he dicho anteriormente, lo que hizo fue, tuvo un comportamiento que en mi opinión fue prevaricador, porque el comportamiento que tuvo el fiscal en sala, dicho por los medios, parecía más un abogado defensor de Chema Martínez que un ministerio fiscal del Estado español, que lo que tiene que hacer precisamente es ir contra el delincuente, no defenderle, y no decir que mi hijo había engrosado el relato a lo largo del tiempo. Entonces, lo que no tienen es vergüenza, o sea, actúan con una absoluta impunidad, les importa un bledo todo, les importan las personas nada, les importa el dinero, el dólar, el euro, y lo único que saben hacer es hacer ritos, ritos, podrían ser mágicos, en este caso son pseudo-católicos, de estar postrado en un oratorio media hora de rodillas, de flagelarte.
Porque la gente cuando le cuentas esto dice, pero eso es de la película Código Da Vinci. No, no. Nosotros hemos conocido a gente que se ducha con agua fría, que duerme en tablas, que se flagela, que se mete piedrecitas en los zapatos para sentir dolor y según ellos ese dolor ofrecérselo a Cristo. Claro. O sea, están enfermos. Lo que yo pido, y aprovecho esto, es que por favor la gente normal que está ya abducido, pues es una pena. Pero la gente normal o presuntamente normal, convencional, no envíe a sus hijos a este colegio. Yo no digo que no le envíes a un colegio católico. Si quieres, lo mandas. Pero por favor, al Opus Dei, no. El Opus Dei está dirigido por enfermos mentales. Son gente destructiva, gente muy tóxica, como tú sabes también del sodalicio. Gente que lo único que vas a conseguir de tus hijos es que terminen siendo unos vendidos, que piensen que en la sociedad todo se paga, hasta tu título, porque a mí me consta que, entre otras cosas, el Opus Dei regala títulos a cambio de dinero. ¿Mm? Y esto es así. Y el que me lo niegue, pues que venga y me lo niegue. Entonces, llega un momento en que yo no he tenido nada contra el Opus Dei. De hecho, mandé a mis hijos a un colegio de Opus Dei, aunque no fue, lo reconozco, casi por más influencia mía que de mi mujer. Mm. Pero, pero lo cierto a día de hoy es que llevar a un hijo a un colegio de Opus Dei, que son personas que no atienden a razones, que defienden a pederastas, como está pasando con el caso de Juan, que a día de hoy hablan de verdades jurídicas. O Cariz, esto es la verdad jurídica, tal como la verdad jurídica. ¿Usted en dónde vive? ¿En la Edad Media? En un Estado de Derecho, la verdad jurídica, mal que le pese a usted y a los suyos, es la que cuenta. A mí no me hable de verdades y verdades jurídicas. Si hay un tribunal, teniendo en cuenta el peso que tiene el Opus Dei en la judicatura española, que ha condenado a un pederasta en firme, ¿m? Será por algo. Entonces, que hable este Hay que decir señor que Fernando Caris es el actual, ¿cómo le dicen? predado del Opus Prelado, ¿no? Dei. El superior general del Opus Dei, Sí, la mayor cabeza, la cabeza más visible. sí, bueno, Unidad. estuvo el fundador, Cebada Balaguer, aquello Álvaro del Portillo, eh, Javier Echevarría y Fernando Caris, sí, que es el sí, cuarto. sí. Entonces, bueno, pues este señor ha tenido un comportamiento público realmente ridículo. La gente, por si él no vive en su burbuja y no se ha dado cuenta, la gente normal, convencional, su carta, aquella que me mandó, pues le parece casi una blasfemia. Por mucho que diga que nos quiere mucho a mi hijo y a mi mujer y a No, mí no, y a la leí familia, esa carta en su es momento y me pareció patético, bastante patético. ofensiva, sí. Viniendo de alguien que dirige una institución como el Opus Dei, es patética y demuestra lo que es el Opus Dei o en manos de quién está el Opus Dei. Entonces, Ahora, te preguntaba, ya nos queda claro el panorama de la justicia española en el caso de tu hijo Juan. Ha sido terrible, ha sido una revictimización prácticamente sistemática y constante. Eh, ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Qué pasó en la bueno, iglesia católica? yo Además de que te mandan a este hijo de puta, para acabar con el tema de la sí, judicatura, diré que no voy a decir su nombre, pero yo sé, él no sé si lo sabe, que yo lo sé, pero yo sé quién movió ficha. Aparte, entiendo que si tú tienes un tío bien colocado, pues ahí lo dejo, ¿no? Pero yo sé quién movió ficha en el Supremo. ¿M? Yo no sé si él sabe que yo lo sé, pero yo lo sé. Y entonces este señor, bueno, pues fue quien movió ficha y es un miembro del Opus Dei. Entonces, es así. mm, Pero bueno, no voy a entrar en detalles de quién es, de tal, no me compensa. Pero que sepa que yo lo sé. ¿M? Por si algún día el destino nos encuentra frente a frente, yo lo sé. Dicho esto, la Iglesia. Bueno, pues la Iglesia ha tenido un comportamiento de entrada horrible, lamentable, patético. Y cuando digo la Iglesia hablo de Iglesia y de Opus Dei. El Opus Dei, un comportamiento encubridor y yo me pregunto si hasta cómplice. ¿Mm? Porque claro, yo sé que en el Opus Dei esto de que en el Opus Dei no hay pederastia, pues cada vez más. mm. Ya sé que en todas las órdenes, no es una excepción. El Opus nos dio la espalda,
el colegio reconoció los hechos en petit comité, dándole la forma esa surrealista, pero el Opus Dei no se puso en contacto con nosotros nunca. Es más, del Opus Dei, el caso Gaztelueta, creo que ha publicado una cosa una vez cuando se archivó en la Congregación para la Fe, supongo que para sacar pecho. El Opus Dei siempre ha actuado por detrás, como un ente etéreo, como que no existe el Opus Dei. Y la Iglesia, pues yo diría que hasta la aparición en escena, gracias a un ex compañero mío del Colegio de Jesuitas, de Ángel Unzueta, ex vicario del Obispado de Bilbao, ya fallecido, que nos mostró la cara más amable y más digna de lo que debe ser la Iglesia. Vivía en una casa parroquial en Sestao y fue la primera persona que nos atendió. Fue también quien se puso en contacto conmigo un domingo víspera del Pilar del año 2014-15, para decirme que le habían dicho que me diga que el Papa había archivado el caso Gaztelueta, porque después de la crisma este que nos mandó, que nos decía que iba a poner el tema en manos de la Corporación para Doctrina de la Fe, sin molestar mucho al chico, que la cruz era muy grande, pero esto nos lo decía el Papa en esa carta. Pues yo le dije, Ángel, pero a ver, ¿tendrás algún papel, algún documento que diga que han archivado? No, no, no. Me han dicho que te diga que además me hubiese gustado decírtelo en persona, pero se va a precipitar todo. No voy a tener tiempo porque mañana sale publicado en el correo. Y te puedes imaginar la noche que pasamos mi mujer y yo. Mi mujer llegó a llamar hasta Santa Marta. Bueno, sí, estuvimos toda la noche sin dormir y a eso de las 6 7 de la mañana pues salió en la edición digital, luego en la impresa, además en portada y a todo grande, que el Papa había archivado el caso Gaztelueta por falta de pruebas. Bien, pues te puedes imaginar, para nosotros fue un mazazo, fue, yo creo que de las, salvando episodios que ha tenido mi hijo de muchísima gravedad, creo que ha sido de los momentos peores para nosotros. ¿No? Recibir el tortazo de que una vez que el Papa te escribe diciendo qué tal, pues llega, ¡pum! Y te aparta y te manda, pues, bueno, pues nosotros seguimos e intentamos por todos los medios que alguien nos explicara por qué habían archivado el caso. Y a día de hoy, viéndolo con perspectiva, ya sé por qué. Porque estaba de prefecto de la antigua Inquisición, actual Congregación para la Doctrina de la Fe, pues un inquisidor como Torquemada, en versión al nazi, que es el cardenal Müller, tan famoso por por todo su historial. Un tío, bueno, de estos que no merece la pena ni encontrártelo, Sí. por si acaso. Bueno, aparte del cardenal Müller, estaba de secretario de la congregación un jesuita, el monseñor Ladaria, que ya sabes que tengo mucho afecto a algunos jesuitas, pero en este Y que caso debo después fue decir, prefecto, ¿no? ¿O sí, no? sí. Ya, No, no sé si llegó a ser prefecto, no, sí, sí, me dicen por aquí que sí, que fue ya. prefecto. Bueno, pues este individuo sé que ha estado también encausado por presuntos encubrimientos de casos de pederastia, aparte del nuestro. Pero es que este señor tuvo la indecencia de enviar un burofax al colegio en donde se decía, entre otras cosas, que había que reponer la buena fama del profesor. Nos Qué notificó, fuerte. sí, claro, habían archivado el caso y bueno, entonces salió Yarrola todo digno con el burofax diciendo, miren, una vez más nos dan la razón, aquí no pasó nada, hay que reponer el buen nombre del profesor. Bien, ante todo este cúmulo de despropósitos, yo sigo pidiendo que me den algo, porque a nosotros no nos mandaron ningún burofax. Entonces, el pobre Ángel Unzueta me hace él una hoja escrita por él y sellada por el obispado, no el obispo, Mario Iceta, el pobre Ángel Unzueta, y me manda una hoja escrita por él en donde me dice que se ha archivado el caso Gaztelueta. Y me quedo con eso. Sé que el Opus
tuvo también la indecencia de abrir un espacio en su sede de Madrid para que los medios de comunicación pudieran ir, no a sacar fotos, a leer unas presuntas hojas en donde se explicaba por qué se había... A mí, gente que estuvo, creo que hasta 3 personas que estuvieron ahí, me dijeron que muchas de las hojas estaban en blanco. O sea, que eso era poco menos que 2 tapas y hojas en blanco. Ahí no se explicaba nada. Pero es que no les dejaban ni sacar fotos, lo cual demuestra por qué, ¿no? Claro, sacar fotos de algo que no hay, pues es como ridículo. Era todo un montaje, uno más del Opus Dei. Expertos en civilinos montajes para dar a entender cosas pues que no son. Manipuladores. O sea, un tío manipulador, un tío tóxico, bueno, pues estos son licenciados, tienen la licenciatura en toxicidad. Y no lo digo solo yo, lo dice mucha gente. Incluso gente que les ha padecido en primera persona y no se lo recomiendo a nadie. Lo que ha pasado mucha gente estando dentro del Opus Dei. Eh, Eso queda ahí. Yo sigo moviéndome, intentando también mi mujer, removiendo Roma con Santiago, a ver cómo podemos conseguir que el Papa reaccione. Y bueno, pues mientras tanto, el juicio, la sentencia, la rebaja de la sentencia. Y bueno, ya cuando es la sentencia, pues yo me decido, siendo diputado en Madrid, aunque no tiene que ver, pero estaba en Madrid, a mandar 2 burofax, uno a Ocariz y otro a la Daria. Y lo único que les pedía de esos burofax, tanto que se ha hablado durante todo este tiempo, es que repusieran el buen nombre de mi hijo, por cuanto incluso haciéndoles un favor, se ha dado la circunstancia que oficialmente tanto el Opus como la Iglesia había, en ese momento, seguían considerando que había que reponer el buen nombre de un pederasta condenado en firme. Entonces, cosa más totalmente Absurda, ridícula. claro, surreal. Sí, entonces Ocariz es cuando me manda esa carta estúpida, Sí. propia de un estúpido, y, y cuando hablo de estúpido e imbécil no es por gilipollas, no, hablo con propiedad. Que si la gente tiene dudas, que miren el No, diccionario no, de no, la... no, sí, esa Lo carta que es una quiere decir carta, la palabra estúpido y sí, verá que concuerda. No sí, es insultar gratuitamente. es una definición. Y luego, bueno, el Papa, bueno, no me contesta la Daria, porque ya sé que la Daria, entre otras cosas, es un cobarde, porque lo ha demostrado a lo largo del tiempo, nunca ha dado la cara. Eh, el Papa, en un momento dado, decide abrir un procedimiento administrativo penal canónico, bueno, administrativo canónico, creo que es la expresión correcta, en donde nombra un juez instructor, en este caso el obispo de Teruel, Monseñor Satué, y rodeado de una serie de personas, un notario, un tal Perucha, y bueno, y una de la Universidad de Salamanca, en fin, varias personas. Satué nos llama, vamos, nuestra abogada, Leticia Araoz, que tiene además el título de abogada de la Rota, mi mujer, mi hijo y yo mantenemos con él en Madrid una entrevista en donde se nos hacen una serie de preguntas, bueno, sin molestarnos mucho, como si fuese un juzgado, pero nos dan preguntas y llevamos documentación, tal. Y luego sabemos que también llama al colegio, llama al profesor. El profesor ha salido publicado y, bueno, es lo que ha dicho Satué, se niega a colaborar una vez más. Por eso cuando ahora sale llorando diciendo que es que no la han dejado defenderse, se la Mm. ha dejado defender igual que a nosotros acusar. ¿Mm? Pero con la diferencia que nosotros hemos acusado y mi hijo ha tenido que pasar por horas de calvarios, mientras él se negaba a defenderse. Entonces, lo que no puedo hacer en un Estado de Derecho hay normas y hay que cumplirlas. Nosotros hemos cumplido y él pues ha limitado a decir que no iba a declarar. Es su problema. Si ha estado mal asesorado por sus abogados o no, no lo sé. Pero ahora no tiene derecho a quejarse. Entonces, bueno, yo te diré que creo que esto empezó en 2022. 2022. 23, 24, 25.
Este señor ha estado haciendo bueno, sus investigaciones, sus Tatué. declaraciones, Satué, y no nos ha vuelto a molestar. Básicamente, al menos 2023. Sé que en un momento dado, en 2023, hay una novedad por cuanto los abogados que defendían a Chema Martínez Sanz no estaban capacitados para llevar temas a nivel canónico, no tenían la titulación necesaria, Emma Martínez es el depredador. el depredador. Y entonces tienen que cambiar de abogados a todo correr. El Vaticano, bueno, prácticamente le echa por tierra todas sus pretensiones. Y desde junio del 24, yo no sé si ya tienen, en Religión Digital publicó que ya estaba hecha la sentencia. Mm. A mí no me consta porque a mí yo ni he preguntado si estaba No, hecha. incluso dice que es un documento de 14 páginas o algo por el estilo. Sí, sí. Bueno, que supongo que tendrá, que esto es el decreto, pero tendrá más fondo y eso no se ha publicado. Entiendo, que no lo sé. Ya. Bueno, desde junio del 24 a mí yo pregunto, porque tengo derecho a preguntar, digo, ¿cómo va esto? Y me dicen que están terminando lo que va a salir ya. Bueno, yo digo, pues va a salir ya. Junio del 24, al de un tiempo voy a preguntar porque no sale y me dicen lo mismo, que va a salir ya. Y digo, joder, pues, y otra vez, que va a salir ya, y además ya se compromete a que va a salir y no sale. Y llega Navidad y me dice, poco después de pasar el fin de año, que iba a salir, pero que le han aconsejado que en plenas fiestas navideñas que no saque el decreto. Y entonces que va a salir después de Reyes. Después de Reyes otra vez no sale. Entonces yo ya, por ser mosca cojonera, con perdón por la expresión, pues Mm. sigo diciendo, ¿cuándo va a salir? Que es que mi hijo ya no puede más. A mi hijo le estáis revictimizando. O sea, ya, dime una, y no me pidas fechas porque es que no sé qué. Bueno, el caso es que este domingo pasado, a las 12 de la noche, se pone en contacto conmigo Satue y me dice que va a salir ya, porque yo le había preguntado otra vez. Mm. Y el lunes lo recibe nuestra abogada y bueno, y hasta hoy. ¿Conclusiones? Pues solamente hay una conclusión. Y la única conclusión es que el Vaticano pide al Opus Dei que expulse al profesor de sus filas. Claro, yo lo que me planteo es, ¿hacía falta tanto recorrido para llegar a esta conclusión? Porque esto, si pasa en la vida civil, imaginemos que en el Real Madrid o en el INEM o en donde sea, hay un pederasta que de repente se descubre que es pederasta y le condenan. Ese señor en el Real Madrid o en el INEM o en el Ministerio del Interior tarda 10 segundos en desaparecer. Que el Opus Dei, que sabe que Chema Martínez Sanz abusó de mi hijo, por cuanto lo dice un tribunal, y en un Estado de Derecho lo que dice un tribunal va a misa, Mm. no ha sido capaz ni de expulsarle, le ha protegido, ha atacado a la víctima, incluso estando condenado en un puñetero blog de mierda, hablando claro y mal, porque si a eso se le llama blog, pues no sé, yo debo ser Cervantes, al lado de él. Eh, entonces, aquí nadie ha movido un dedo. Nosotros esto lo hemos llevado hasta Fiscalía. Y a día de hoy, en España, se permite que un pederasta condenado en firme insulte a su víctima llamándole mentiroso, O sea, llamándole loco. con la condena Sí, judicial, el Opus no expulsó a no, este maldito. Lo no, mantuvo. no, para ellos es mentira. Siguió siendo numerario, Sí. viviendo en una comunidad del Opus Dei. Mm. ¡Qué locura! Claro, llegamos a la conclusión que el Opus Dei está por encima del bien y del mal, que ellos hasta hace poco han defendido que en el Opus no había casos de pederastia, que eso era de los jesuitas, los maristas, los salesianos, que de ellos no, ellos eran santos, ellos eran los elegidos por Dios. Ellos, bueno, esto de hecho se lo dijo, aunque él lo niega, se lo dijo el portavoz del Opus Dei en el País Vasco, Juan Carlos Mújica, un ser despreciable, ¿eh? Le dijo a mi abogada, a nuestra abogada, que el Opus nunca iba a reconocer que tenían un pederasta en sus filas. Él lo niega, dice que él no dijo eso. Bueno, es la palabra suya contra la de mi abogada. Y yo creo más a mi abogada que a él, obviamente. Eh,
el Opus, ya digo, no, nunca, es que el Gaztelueta hasta un momento abrió la boca, pero cuando vio que estaba perdiendo el partido dejó de abrirla. De hecho, no ha vuelto a abrir la boca. Gaztelueta, cuando salió que el Papa archivaba el caso, lo publicó en su página web, pero a día de hoy el Opus no existe, es decir, más que la carta esa de Ocariz, en donde defiende al colegio, en donde dice que, bueno, que hay que admitir que es una verdad jurídica y no queda otro remedio. Pero vamos, que la admite por eso, pero que lo que dice Juan es mentira, que se lo ha inventado. Ese es este es el procedimiento que están llevando. Y claro, tienen un Sí, pero problema. para que me termine de quedar claro, Juan. Entonces, al final, tú has tenido una comunicación informal con Satué. Satué Sí, no ha emitido un pronunciamiento condenatorio sobre el caso. no, ¿O no, no. sí? Realmente lo que dice, sí, es que hay el Opus tiene que, es que ni la Iglesia tiene que expulsar. El Opus tiene que expulsar a este señor de sus filas. Y ahí Es lo queda. único que dice. Y ahí quedaría el Ahí asunto queda, para la ahí Iglesia queda. Católica. Silverio Nieto, Cardenal Müller, la Daria, la Aztelueta, el Opus Dei, en esta historia parece que no han participado. Qué locura. En, entonces, claro, a mí el otro día cuando me entrevistaron, creo que fue en Euskal Televista, y me preguntaban tal, y le dije, pues mire, yo llego a una conclusión. Yo llevo muchos años atendiendo a víctimas, incluso últimamente a padres y madres de niños y niñas de entre 4 y 5 años que están sufriendo abusos en dos colegios, en varios colegios, pero concretamente en dos del Opus Dei, uno en Valencia y otro en Cádiz, ¿sí? Que algunos no se han atrevido a denunciarlo. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que ocurre que a lo mejor a partir de ahora me voy a plantear cuál debe ser el recorrido de una familia que quiere denunciar, porque ya veo que denunciarlo en la iglesia, yo no sé si merece la pena. No creo que merece la pena. Es mejor que se lo coman ellos solitos, que sigan jugando a negar la realidad, pero que ya no nos revictimicen más. Por eso digo que creo que ya ha llegado un momento en que todo el comportamiento que está teniendo la Iglesia en España, por ejemplo, ya en Perú ya me imagino que, que también, porque hay pocas conferencias episcopales en el mundo que estén actuando medianamente bien. Puedo hablar de Alemania, podría hablar igual de Francia, pero el En el resto, Perú no. En el Perú, en créeme. Perú ya te digo yo que no, ya lo sé, porque lo sé por el caso sodalicio, por el Mm. recorrido que ha tenido. Entonces, ¿de qué sirve denunciar en la iglesia esto? Pues se me cae de tonto, la verdad, diciéndolo, pero creo que a día de hoy diría que no sirve de nada. Ni a nivel de reconocimiento, pese a bueno, los intentos que ha habido, y bueno, algunos puede que sea hasta con buena fe, ¿eh? No digo que no, en el caso de Cobo, bueno, hay gente que se le ve una empatía distinta a la media, ¿no? Pero a nivel indemnizatorio, que parece que encima pedir una indemnización es poco menos que caer en la duda. Claro, cuando pide una indemnización, está claro, lo que quiere es dinero. Claro. Pues sí. Pero estos señores saben lo que cuesta mantener a una víctima de abusos sexuales, que muchos están tomando entre 30 y 40 años hasta 20 pastillas por prescripción facultativa. ¿Saben lo que cuesta una silla de ruedas eléctrica, por ejemplo? Nosotros tenemos una mujer que lleva tiempo pidiendo solo eso y es víctima, ella y su marido, una silla de ruedas eléctrica, porque el marido ya no puede con ella, porque ella está en silla de ruedas y necesita que sea eléctrica. Pues no hay forma. ¿Saben lo que cuesta los informes, las terapias, la exclusión del ámbito social, educativo, laboral? ¿Saben lo que cuesta eso? No saben. O si no quieren saberlo, pues quedan incluso peor. Pero yo creo que es que no tienen ni el más atisbo de duda de que lo que están haciendo no es cristiano, ni humano, ni nada que tenga que ver con la religión. Se están comportando como piratas, Mm. como auténticos piratas. Y la conferencia episcopal en España, la actual, con la única excepción, vuelvo a decir, de José Cobo, el resto son personas indignas. No deberían ni llevar alzacuellos. Están masacrando a las víctimas.
haciendo ver que les van a indemnizar con un baremo de entre 10.000 y 55.000 euros para los casos más graves. Fíjate tú, un señor de 80 años Mm. que lleva toda su vida machacado porque fue víctima de abusos sexuales en la iglesia y le van a dar 30.000 euros. O sea, tiene que pagar terapias, medicación, tal, durante años. Y le van a dar, ¿cuánto? 30.000. Vamos, ya te digo que yo respeto que las víctimas cojan lo que necesiten y lo que les den. Lo respeto. Pero de verdad, es para mandarles a la mierda. Así de claro. No, Es para totalmente de mandarles a la acuerdo. mierda. Totalmente de Nosotros, acuerdo. nosotros, en este caso Javier, vicepresidente de la asociación, y yo como presidente en su momento, nos hemos reunido históricamente hasta con tres presidentes de la conferencia episcopal, a saber, Blázquez, Omeya y Argüello, y con Argüello aún siendo secretario de la conferencia episcopal. Y siempre eran buenas palabras, siempre era un monólogo. Pues yo hablaba, Javier hablaba. No han hecho nada. Ni los buenos, supuestamente, han hecho nada. Porque no les han dejado, porque están más solos que la una, por se están comportando de verdad como algo opuesto a lo que se entiende que es el cristianismo. Mm. Son piratas, auténticos piratas. Y, y vuelvo a decir, yo no acostumbro a lanzar improperios, ni incluso escribiendo intento ser muy poco contundente en el sentido de gilipollas, no sé qué, como hacen. No, yo no voy por ahí. Simplemente llamo a las cosas por su nombre. Y lo que está haciendo la Iglesia, no ya con Juan, porque lo de Juan es revictimizarle una y otra y otra y otra vez. Nadie con lo que yo haya hablado sobre esta resolución y se la haya leído, porque hay algunos que todavía te dan la enhorabuena, porque no se la han leído y claro, leen el titular, el profesor expulsado del Opus, y dicen, joder, qué bien, han ganado. No, no hemos ganado. No hemos ganado. Eso lo tenía que haber hecho el Opus, no el Vaticano. No pedirlo el Vaticano. Lo tenía que haber hecho el Opus. Si hubiéramos ganado, el Opus lo hubiese hecho hace tiempo. Y desde luego este señor también estaría en la cárcel, como hay otros que están en la cárcel, pocos, pero algunos están en la cárcel, y le acaban de dar la libertad por un tema que no tiene, o sea, también de pederastia, pero diferente al de Juan. ¿Eh? Y no era el Opus el que estaba enfrente, eran los jesuitas. Entonces, todo esto de, de, la tolerancia cero del Papa Francisco está muy bien. Si yo entiendo que antes no estaba puesto encima de la mesa, lo que ha hecho el Papa Francisco es ponerlo encima de la mesa. Yo eso lo respeto y hasta lo alabo. ¿Mm? Que ha habido movimientos con la cumbre de pederastia, después con todas las declaraciones del Papa en el avión, fuera del avión, con el caso Gaztelueta, acogiendo a Juan, llamándole a un documental, que por cierto también tengo que desmentir que Juan con el Papa no tuvo ninguna reunión. Lo que fue el rodaje de un documental con más jóvenes, porque parece que el Papa recibió a Juan, mentira, esto ha salido publicado. Eso es falso. El Papa no recibió a Juan, el Papa pidió que Juan fuera con otros chavales a rodar un documental con él. Y es lo que hizo Juan. Entonces, al Papa nosotros le acabamos de dar un premio hace pocos diciembre, unos galardones que creamos para gente que considerábamos que se merecían algún tipo de galardón bueno, por su dedicación a esto. Y bueno, y el Papa lo aceptó de buen grado y además diciendo que él no lo consideraba como un fin, el premio, que lo consideraba como un incentivo para seguir trabajando, lo cual le honra. ¿Mm? Mm. Ahora, yo no sé si el Papa que está ingresado es consciente del contenido de esta resolución, pero si es consciente, pues creo que, y lo admite, yo me sentiría un poco traicionado. Espero que no, pero si así fuera, yo me sentiría traicionado. A mí me han pedido medios hasta que en todo este tiempo que a ver si yo estoy enfadado con el Papa. Incluso uno me dijo que o decía que estaba enfadado con el Papa o no me hacía la entrevista. Le dije, pues no me la hagas. A mí qué más me da, no me hagas la entrevista. Yo no voy a decir lo que tú me mandes decir. Yo nunca he estado enfadado con el Papa y de hecho a día de hoy estoy dejando pues un poco de tiempo por ver si sale de su enfermedad, que ojalá salga, y que esto se retome de alguna forma, porque ya no es Juan, son cientos y cientos y cientos de mujeres y de hombres que han sido víctimas de sacerdotes, de religiosos, de laicos. Pero ¿no te sientes, sí, estafado por la institución Sí, católica? Porque esta sí, sí, cosa,
O sea, yo que he seguido el caso desde la distancia, Mm. o sea, no se zanja con una expulsión a No, un para nada, numerario depredador, porque nada, ha sido encubierto total, por el colegio y por el Opus Dei. O sea, las total. cosas claras. Y ese es otro de los problemas que hay, lo has sido tú, el tema del encubrimiento. Cuando tú te metes a denunciar a un profesor o a un cura, a un religioso de un colegio, bastante peso tienes, dicho por los abogados, en mantener, digamos, el nivel en esa denuncia. Claro, si te metes en otra por encubrimiento, pues se debería de poder, pero claro, los abogados te aconsejan que no lo hagas, porque si ya es difícil llevar un tema de denuncia a una persona en particular por pederasta, si encima lo, lo rellenas con el encubrimiento del centro, pues puede que te den por todas partes. Esto es Claro, pero así. esto sí debió, yo no te hablo del proceso judicial, penal, pero la Iglesia Católica, que ya algo de expertise, digamos, espero, haya asumido en los últimos años, particularmente los últimos 5 o 6 años, con este Papa, que como dices tú, o sea, su gran mérito es que ha sido el único hasta ahora en la historia que ha puesto el tema de los abusos sobre la mesa. Sí, No lo hizo Ratzinger, no lo no, hizo Botigua, lo no. hizo este Papa. Los Mm. otros tuvieron declaraciones al aire, demagógicas, efectistas, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. de Sí, principio, pero, sí, o sea, efectivo nada. yo además creo, y esto lo dije ayer en una entrevista que me hicieron en televisión española, que uno de los grandes problemas, pensando bien, del Papa que tiene, es que tal vez no ha dedicado ni suficientes presupuestos ni suficiente gente a esta labor. Son cuatro y un tambor. A mí un periodista me confesó que había estado en el Vaticano en el despacho de uno de los jueces que lleva estos temas y que era un espacio muy pequeño en donde prácticamente los papeles los tenía no archivados, ordenados en montones. Y claro, pues si a esto dedicas una media de 10 personas y ya está, pues te come. Entonces, creo que con Bueno, actitud... es mi percepción, ¿ah? O sea, Mm, el año que nos hemos conocido, Juan, en el 2019, en el marco de la mm, cumbre antipederastia, mm, recordarás, sí, que hice contigo la, sí, la, la mm, Ikurriña, la bandera sí, vasca. ah, este, bueno, tuve el privilegio de que me invitaron a conocer las oficinas y el equipo de mm, Doctrina de la Fe. mm, Y claro, conocí buenas personas, bien intencionadas, mm, visto, digamos, los archivadores, trabajos documentados, mm, cazando pederastas, ya no cazan herejes, por suerte, ahora cazan pederastas, pero lo que me sorprendió sobremanera fue el número. Eran muy pocos. claro, claro. Pues que sepamos, está, pues ha salido publicado, o sea, y más con el caso de Alicio. Está Cicluna, está Jordi Bertomeu, gente que ha estado ahí y que ha dado la cara y que ha dicho las cosas como tienen que ser, han desaparecido, tipo Mm, Hans Zollner, que sí, siempre digo, creo que es una de las personas que con más clarividencia y contundencia ha hablado del tema de la pederastia, sí. ya no está. Mary Collins, Pete Saunders, en fin, hay mucha gente que estuvo y se salió porque vio que aquello no funcionaba como ellos pretendían. Mm. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. A partir de ahí, hombre, tenemos que tener en cuenta también que aunque mucha gente, por ignorancia, piensa que el Papa tiene un silbato y cuando toca el silbato todos se ponen firmes, no funciona así. El No es Vaticano así. es un mundo muy perverso, muy truculento, con muchas sombras y con alguna luz. No todos son sombras. Pero ahí hay mucho buitre, Mm, mucho cardenal y no cardenal que están deseando que se muera el Papa, porque es así, y hay que sí, decirlo, hay curas y cardenales y gente de ciertas congregaciones, aunque luego digan que están rezando y etc. En el fondo no están deseando que se muera. Pues para ellos como para Vox en España, el Papa es un tío despreciable, porque es rojo, comunista, bolivariano y filoetarra, como somos otros también, pues realmente yo creo que el Papa es un hombre de crucifijo de madera.
En el crucifijo de cristal lo llevan otros, además bien enseñado. Y los príncipes de la iglesia pues siguen actuando a espaldas de la sociedad. Los pastores, que también los hay, pues trabajan en pueblos, trabajan en parroquias, trabajan ayudando, que eso también hay que reconocer sobre la iglesia, ayudando a mucha gente desfavorecida. Para eso está en España Cáritas, por ejemplo. Y eso también hay que decirlo, todo no es pedrastia y negritud, pero lo cierto es que en la iglesia todavía hay gente que vive en la época de Torquemada y que uno de ellos, por ejemplo, fue el cardenal Müller y sigue siéndolo, o Rouco Varela, o Mm. mi querido amigo el obispo de Oviedo, ya no digo nada, el que es ahora de Burgos, que cuando me ve en el tren cambia de vagón. Cuando yo, sí, sí, dos veces. Dos veces cambió Mario Iceta de vagón, yendo yo de diputado de Miranda a Madrid, y él cogiendo, como era el obispo de Burgos, paraba en Burgos, se subía él para ir a Madrid, y una de las veces pasó, me miró y se fue corriendo para otro, no otro vagón, sino otro asiento. Y la segunda vez que tuvo la mala suerte, creo, que le tocaba sentarse al lado mío, le llamó al revisor y le dijo, ¿me puedo sentar en otro sitio, por favor? Como si yo, no sé, le hubiese pegado, o, no, yo lo que he hecho es decir públicamente que este señor no nos hizo ni puñetero caso, que cuando nos hizo caso habían pasado ya años y me llegó un mensaje por parte de un intermediario diciendo que Mari Z no tenía ningún inconveniente en reunirse con nosotros cuando ya había pasado años, y yo le dije que sí, pero que le iba a poner una condición. Y le dije, mi condición es que vaya un testigo conmigo. Y entonces me dijo el intermediario, riéndose, entonces va a ser que no. Claro, tiene mucho que esconder y ellos lo saben. Y claro, cuando sale alguien y les planta cara y les llama lo que hay que llamarles, yo te diré que, mira, en este país solamente ha habido dos personas que también con propiedad, porque parece que estás acusando a alguien de cometer delitos, es que los han cometido. Las únicas personas en este país que les han llamado en general, no a una persona en concreto, al entorno ese, terroristas, yo no he dicho, Argüello es un terrorista, no, he dicho que son unos terroristas. Y ellos ya saben a quién me refiero, no hace falta que dé nombres. Ha sido un pobre cura de Galicia que tuvo la grandeza, siendo un pobre cura de Galicia, de decir eso, y yo, que ya sé que no es, joder, vaya cosas hecho. No, pero lo hice. No dije, no señalé a nadie. Dije que todos los que están perpetrando estos delitos y todos los que les están encubriendo, les han encubierto durante décadas y todavía hoy tienen la desvergüenza de decir que van a hacer algo y no hacen nada, son unos terroristas. Y lo son porque están causando terror en las víctimas. Y revictimizar es volver a causar terror. Aguantar el relato sin enervarte de un niño o de un adulto cuando era niño que te está contando cómo abusaban de él, es un cuento de terror. Y si ese cuento de terror lo engrandeces no haciendo nada, eres un terrorista. Si es que es blanco y en botella. Yo no estoy diciendo que pongan trilita, ni goma 2 ni peguen tiros. No, estoy diciendo lo que es ser terrorista, causar terror. Y a las víctimas, muchos curas, les han causado terror cuando perpetraron el delito. Pero a día de hoy, los que sabiendo lo que ha pasado, mienten, no hacen nada, ningunean, minimizan y se muestran negacionistas, son unos terroristas. Les Adem- guste o no les guste. Además de grandes hijos de puta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi querido Juan, nuevamente, gracias por esta cruda pero importante conversación y otra vez mi reconocimiento por todas estas décadas en las que te has dedicado de cuerpo y alma a un asunto que te toca en lo personal, pero que creo has hecho bastante por España en esta lucha contra los abusos sexuales perpetrados por religiosos católicos. Te mando Y un que gran sí que abrazo. me gustaría muy breve añadir una cosa, Sí. que parece que todo es malo y todo no es malo. A nivel público en España se está ahora mismo trabajando en una reforma
de la Ley de Protección a la Infancia, que se aprobó en el Congreso siendo yo diputado en junio del 21. También la investigación del Defensor del Pueblo ha supuesto también un antes y un después, Sí. con toda esa información y esas recomendaciones que ha dado el Gobierno y el Congreso de Diputados, y que es algo que ha pasado muy desapercibido en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, en febrero del 24, gracias al trabajo de la Fundación Guido Fleury y de la campaña Justice Initiative, de la cual somos representantes a nivel en España, y mi mujer es la presidenta de la campaña, directora de la campaña. Se aprobó una recomendación, la resolución 2533, que está publicada y en donde se pide a todos los estados de la Unión Europea que reconozcan, reparen a las víctimas, que empleen más fondos presupuestarios en investigaciones científicas y académicas de las graves secuelas que ocasionan estos delitos, y también que se tome conciencia y se haga algo con respecto a la violencia sexual contra la infancia a través de las redes sociales y de Internet. Y quería destacarlo porque muchas veces parece que también los políticos no hacen nada. En España se está trabajando. ¿Podría ser más rápido? Bueno, tal como está el patio político, es bastante complejo que sea más rápido. Así es. Pero Y, nosotros hemos estado ya y reunidos todo en está cuesta arriba, más sí, aún en sí, estos tiempos, ¿no? hemos estado reunidos en Moncloa con el ministro de Justicia, interesado por el tema del defensor del pueblo. El defensor del pueblo ya ha estado en el Congreso de Diputados. Ahora falta que sus señorías hagan un trabajo, que el gobierno siga haciendo el trabajo, y desde luego también a nivel de Parlamento Europeo y de Unión Europea, pues también se están haciendo cosas. Entonces, no todo es malo, también hay buenas noticias. ¿Mm? Bueno, Juan, gracias nuevamente. Un abrazo grande. Saludos a Ana, tu esposa. Saludos Sí, a Juan, tu hijo. Y hasta uh-huh. una siguiente oportunidad. De acuerdo, muchas gracias, Abrazo Pedro. grande. Y con Vale, ustedes igualmente. hasta la siguiente. Chau, Eso, chau. y a ver lo del sodalicio si sale ya, ¿eh? Que ya es Bueno, hora. aparentemente ya salió, ¿no? Pero Bueno, sí, lo pero de hace la salud del falta. Papa, como que ha puesto Sí, en sí, paréntesis un poquito la cosa. eso es. Dale. Vale, venga, un Abrazo. abrazo, Hasta la amigo. Hasta siguiente. luego. Nos Hasta luego. vemos.